Hola, ¿qué tal? Doctora, compañeros, espero se encuentren muy bien. Mi compañera Itzel Mumentay Antonio y su servidor Daniel Domínguez Hernández le venimos a hablar sobre la hernia diafragmática. Comencemos. Embriológicamente, el diafragma se forma entre la octava y la 10ª semana de gestación, gracias a la separación de lo que es la cavidad celómica, dando como resultado un compartimiento abdominal y uno torácico. Para que exista una hernia diafragmática debe haber un trastorno en el desarrollo embrionario de este músculo, siendo variable en ubicación y tamaño. La hernia diafragmática se define como la comunicación que habrá entre la cavidad abdominal con el tórax, con o sin contenido abdominal en el área del tórax. Su etiología puede ser congénita o por algún traumatismo. Sus síntomas dependerán de la localización del defecto y si hay alguna anomalía asociada. Su tamaño puede ser variable, puede ser desde un agujero pequeño hasta la genesia completa de lo que es el diafragma. También se podrá ubicar en diferentes sitios, puede estar en el hiato esofágico, puede estar paraesofágico, puede estar retroesternal y puede estar posterolateral, que es la más común, que la denominaremos como hernia diafragmática congénita o de Busch-Daleck. Continuando con la epidemiología de este padecimiento, vamos a tener que aquí en México va a tener una incidencia de 1 por cada 3.000 a 5.000 recién nacidos vivos. Esta incidencia va a aumentar a 1 por cada 2.200 si se toma en cuenta también a los mortinatos. La hernia diafragmática se va a clasificar dependiendo del lugar en donde está ubicada la lesión. Vamos a tener que el 95% de todos los casos se van a ubicar en la región posterolateral del diafragma, justamente en el orificio de Busch-Daleck. Va a ser 5 veces más frecuente en el lado izquierdo a diferencia del lado derecho, y en raras ocasiones, en tan solo el 2%, puede llegar a ser bilateral. Esto nos va a dar un pronóstico malo, ya que estas van a ser fatales. El otro 5% de los casos se va a ubicar en la región anterior, en el orificio de Morgagni. Estas van a ser menos frecuentes, y otra porción más rara, menos frecuente, se pueden llegar a ubicar en la región central. La hernia diafragmática va a ser 2 veces más frecuente en el sexo femenino. En el 50% de los casos llegan a haber anomalías asociadas, como por ejemplo algunas lesiones en el sistema nervioso central, algunas lesiones cardiovasculares, onfalocele, atresias esofágicas, entre otras. También vamos a tener presente la hipoplasia pulmonar y la malrotación del intestino. Estas como tal van a ser parte del padecimiento, no van a ser otras anomalías asociadas. Hasta el día de hoy, la causa, la etiología de este padecimiento sigue siendo desconocida, pero actualmente se tienen varios casos familiares, por lo cual se cree que hay una predisposición genética. Sintomatología. La primera manifestación que tendrá nuestro paciente al nacimiento será un Apgar inexplicablemente bajo. ¿Qué quiere decirnos esto? Que nuestro paciente tendrá una frecuencia cardíaca disminuida, cianosis, no responderá a estímulos, está hipotónico y una frecuencia respiratoria disminuida. Podrá necesitar nuestro paciente una reanimación neonatal energética. Hay que destacar que la cianosis será grave y la dificultad respiratoria inmediata. Podremos observar en nuestro paciente un aleteo nasal y un uso de los músculos accesorios en el primer minuto u hora de vida. Además que podrá haber un lapso de hasta 48 horas en donde nuestro paciente no presenta la sintomatología ya mencionada. Es común ver en los pacientes con una hernia diafragmática congénita un abdomen escafoideo y además un aumento de lo que es el diámetro torácico. Además que a la auscultación podremos escuchar lo que son sonidos
intestinales en el área del tórax y además una atenuación de los ruidos respiratorios bilaterales, además de que el punto máximo cardíaco estará desplazado o alejado de lo que es la hernia por un desplazamiento del mediastino. En un pequeño grupo de pacientes los síntomas se presentarán después del periodo neonatal, siendo así característico el vómito secundario por obstrucción intestinal. Además habrá un encarcelamiento de lo que es el intestino, provocando lo que es isquemia, llegando a lo que es una sepsis y un shock. Es normal que la sepsis sea ocasionada por lo que es el estreptococo del grupo B en pacientes con sintomatología tardía o en pacientes con hernia diafragmática congénita del lado derecho. En pacientes con una hernia diafragmática por traumatismo es común que sus síntomas sean distintos. Aquí podrá haber lo que es disnea, tos, palpitaciones, constipación, náuseas, vómito y distensión abdominal. Como complicación es normal lo que es una perforación de lo que es las vísceras, causando un acceso intratorácico, empiema pleural hasta sepsis. ¿Cómo vamos a diagnosticar este padecimiento de la hernia diafragmática? El método de diagnóstico se puede dividir en dos etapas. La primera sería el diagnóstico en la etapa prenatal y posteriormente el diagnóstico en la etapa postnatal. La hernia diafragmática se puede detectar entre las semanas 16 a 24 de gestación. En más del 50% de los casos se ha detectado en estas semanas. En el primer trimestre del embarazo, al momento de hacerle un ultrasonido a la madre, se puede detectar una zona aumentada de translucidez en el área de la nuca. Esto nos estaría indicando que muy probablemente estamos frente a una hernia diafragmática. Bueno, entonces vamos a tener que nuestro método de referencia y de preferencia en el diagnóstico en la etapa prenatal va a ser el ultrasonido o la ecografía. ¿Y qué hallazgos vamos a tener al observar estas imágenes? Bueno, algunas mujeres llegan a presentar polihidramnios. Esto va a ser la cantidad aumentada de líquido amniótico. Esto nos estaría indicando un mal pronóstico para nuestro bebé. Otro hallazgo que podemos encontrar es la presencia de alguna masa en la cavidad torácica, la desviación del mediastino, la presencia de gases gástricos y un signo que nos estaría indicando que estamos frente a una hernia sería la presencia de alguna porción del estómago, del hígado o de las asas intestinales en la cavidad torácica. Posteriormente al nacimiento se va a requerir de una radiografía de tórax del bebé para confirmar nuestro diagnóstico. Entonces, en la etapa postnatal, nuestro método de referencia va a ser una radiografía simple de tórax. ¿Y qué vamos a observar aquí? Bueno, se va a observar esta presencia de las porciones del estómago, del hígado y de las asas intestinales que están penetrando en la cavidad torácica, y en algunos casos también se llega a notar la ausencia del diafragma. Para que nosotros demos el diagnóstico de esta hernia vamos a requerir de un alto índice de sospecha. Entonces podemos apoyarnos también de otros estudios de imagen como la resonancia magnética fetal. Esta nos va a ayudar dando el diagnóstico y también nos va a indicar más o menos cómo sería la evolución de nuestro bebé. Algunas características que se pueden observar mediante estos estudios para conocer cuál sería la evolución podría ser la relación del tamaño de la cabeza y del pulmón. Esto se conoce como LHR o LRH. Esta relación nos estaría indicando la probabilidad de supervivencia del bebé o del feto, pero no son muy factibles, ya que varía mucho esta probabilidad con lo que realmente puede pasar con nuestro bebé. Tratamiento preoperatorio. Actualmente se hace énfasis en el manejo inicial de la hipoplasia pulmonar y de la hipertensión pulmonar persistente, así que al nacimiento al paciente se intuba
y además se le anexa una sonda nasogástrica para descompresión gástrica, para que así la víscera no se siga distendiendo. Posteriormente a esto se realiza una vigilancia, un monitoreo cardíaco, toma de gases arteriales, toma de presión sistémica y además se introduce un catéter urinario para conteo renal. La ventilación estará destinada a mantener una oxigenación de 90%. Tratamiento quirúrgico. Se recomienda un periodo de ventana de 24 a 48 horas posteriormente al nacimiento, una vez que se haya logrado un parámetro normal de presión arterial pulmonar, una oxigenación y una ventilación satisfactoria mediante parámetros mínimos de ventilador. El abordaje es mediante una incisión subcostal en donde se examinan las vísceras y se reduce gentilmente la hernia. Posteriormente se identifica lo que es el saco, que estará presente en el 20% de los casos, y se reseca. Ya al final se realiza lo que es el cierre de lo que es el defecto mediante sutura directa de los bordes. En algunas ocasiones se puede ocupar lo que es una malla en casos de mayor amplitud del defecto. Una vez que se realiza el cierre, se distiende de manera gentil para evitar un cierre de resistencia en lo que es la cavidad abdominal, y se pone lo que es una sonda torácica en un espacio intercostal bajo. En el tratamiento postoperatorio se va a continuar con la ventilación mecánica, esto en espera de que haya un rebote de la tensión arterial pulmonar como consecuencia de la respuesta inflamatoria generada por la cirugía. También se va a colocar una sonda torácica con sello de agua sin succión. En caso de que la desviación del mediastino sea excesiva, entonces sí se va a requerir que tenga succión. Los parámetros del soporte ventilatorio se van a ir modificando dependiendo de la evolución de nuestro paciente. Se van a ir disminuyendo progresivamente hasta tener la certeza de que no estamos frente a una hipertensión pulmonar. Esto lo vamos a verificar mediante un electrocardiograma. Y también se va a requerir de un soporte nutricional. Al momento de que nuestro paciente esté en ayuno, se va a requerir de nutrición intravenosa, y posteriormente, cuando se retire el tubo endotraqueal, ya podría comenzar con su nutrición enteral. El pronóstico de este trastorno va a depender de diferentes factores. A menor edad, menor será la probabilidad de sobrevida. Entonces, en los niños prematuros vamos a tener un peor pronóstico. Igualmente, los niños que tengan ausencia del diafragma, ellos tienen una tasa de sobrevida del 57%. Los niños con hernias de Bochdale, pero que están en el lado derecho, ellos igual tienen un peor pronóstico. Algunas de las complicaciones de la hernia diafragmática son la hipertensión pulmonar. Igualmente, algunos niños llegan a presentar alteraciones en el lenguaje, problemas en el aprendizaje y algunas alteraciones en su función gástrica. Eso sería todo, y por su atención, muchas gracias.